Gracias, Roberto, y me uno pues a todos los agradecimientos y reconocimientos pues a las personas que han organizado tan distinguido evento. Espero un poco cumplir las expectativas en un tema que es un poco amplio y que procuro, en la medida de lo posible, ceñirme al tiempo estipulado. La idea es hablar un poco de qué hay de nuevo en cardiopatías congénitas y en cardiología pediátrica, y incorporaremos algo de nuestra experiencia pues a las diferentes instituciones con las cuales hemos estado vinculados, más esta nueva vinculación de la cual me siento orgulloso, que es pertenecer al Centro Médico Docente. Cuando hablamos de qué pasó el año pasado en este tema, prácticamente pudiéramos dedicar un evento solo dirigido a los cardiólogos pediatras, pero vamos a decir que cada 4 años se produce un evento que es muy importante, que es el Congreso Mundial de Cardiología Pediátrica, y donde se definen las estrategias para los próximos 4 años en la disciplina. El año pasado se realizó en la ciudad de Barcelona, fue un evento muy extenso y muy grande. Originalmente iba a ser realizado en Turquía, y hubo la continuidad y la aparición de consensos en 3 temas que me parecieron que eran bastante importantes, como son las nuevas pautas que aparecieron en fiebre reumática, en enfermedad de Kawasaki y en hipertensión arterial sistémica. Del último se ha discutido mucho, lamentablemente por razones de tiempo. Las 2 primeras, es decir, FR y Kawasaki, no las vamos a tratar en esta oportunidad, pero les quise hacer llamar la atención sobre los puntos. Si hablamos del Mundial de Cardiología, hubo trabajos venezolanos presentados que consideramos que eran de importancia, e intervenciones también en ese congreso, y al mismo tiempo hubo tópicos de interés, como fueron la formación de recursos y programas sustentables muy enfocados hacia el tercer mundo, todo el tema importantísimo para nosotros, como es la alta tasa de sobrevida que ya tenemos en cardiopatías congénitas, su adaptación con los índices de calidad de vida que hoy por hoy se están evaluando, y la adaptación social de estos niños que ya hoy por hoy son adultos y que constituyen un gran capítulo, como lo es el adulto con cardiopatías congénitas. Igualmente, para entender un poco los resultados y uniformizar la comunicación, se manejaron los consensos en relación a nomenclatura, seguimiento y riesgo de intervenciones, al haber un lenguaje uniforme, como les dije, una serie de temas actualizados y lo que fue realmente innovación en cardiología pediátrica. Voy a tratar de ser muy breve, muy sucinto, y eventualmente dejaríamos la pauta para extendernos, pero por razones de tiempo quise darles una vista general a todos estos puntos, pues. Hablando de los trabajos venezolanos presentados, en primer lugar nos pareció la experiencia venezolana, que es vanguardia en relación a manejo de Chagas agudo, y el seguimiento ya hoy por hoy a 9 años de la epidemia de Chacao. Epidemia de gran importancia, de gran trascendencia, y que definitivamente cambió los paradigmas nuestros en cuanto al manejo de la enfermedad de Chagas. Y luego una llamada de atención que fue motivo de una publicación sobre manejo de un pseudoneurisma ventricular derecho. En el caso de la enfermedad de Chagas, para algunos les pensarán que Chagas oral y tratado, después de 9 años se terminó todo. Es decir, ya nos desentendimos de esos pacientes chagásicos. Y el seguimiento, que esto fue un póster presentado por la doctora Cielo Roja, con el grupo de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, nos mostró que eso no es cierto, y que son pacientes que, si demostramos que hubo toque, estos niños, ya hoy por hoy adolescentes, tienen una serie de manifestaciones que son predictores de su situación. Y para eso simplemente les traigo, por razones de tiempo, esta tabla, donde se ve en el total de pacientes seguidos, que fueron 22 de la epidemia de Chacao, cómo existen trastornos de repolarización, cómo existen trastornos de conducción intraventricular, y estos 2 aspectos menores, como es bradicardia sinusal, y que ya en ellos, en uno de estos pacientes, ya apareció el bloqueo incompleto de rama derecha, a pesar de que fue un paciente tratado. Y esto lo que nos hace pensar es que no solamente el mecanismo es la erradicación del parásito, sino varias teorías que se están manejando, como son el tema
de los amastigotes que permanecen ocultos, la respuesta inmune exacerbada o la reactivación intermitente del Trypanosoma cruzi. Eso está en pleno apogeo y forma parte de la línea de investigación que se está manejando en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. En relación a este pseudoneurisma, esto fue un caso muy raro de uno de nuestros pacientes operados y lo que llamó la atención fue un niño que se operó de una obstrucción intracavitaria y como ven en la imagen ecocardiográfica de cuatro cavidades que está a la izquierda, fíjense cómo prácticamente quedó un hueco y eso fue después de operado el niño, se cayó una mata de mango. Y fíjense el tamaño del aneurisma que aparece en la figura central, la cual fue abierto, se resecó el aneurisma y en la última lámina, el último ecocardiograma apical de 4 cavidades, vemos cómo evolucionó satisfactoriamente. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué traemos esto y lo ponemos de ejemplo? Porque los diferentes trabajos que hemos ido presentando de seguimiento de Fallot y de reconstrucción de tracto de salida de ventrículo derecho, es importante revisar técnica quirúrgica. A pesar de que haya un buen resultado, hay que seguir estos pacientes y en el caso de este niño definitivamente se está sospechando que haya una anomalía de colágeno, que fue lo que generó esta cicatriz viciosa y que probablemente nos llevó a esta complicación que afortunadamente fue resuelta muy bien con una estrategia quirúrgica donde el abordaje fue muy parecido al de la cirugía mínimamente invasiva. Cuando hablamos de los tópicos de interés, como le dije, vamos a comenzar hablando de la formación de recursos y programas sustentables para el tercer mundo. Y eso es fundamental en cardiología pediátrica, puesto que es una disciplina donde en gran medida todo gira a intervenciones y el problema en Venezuela es nuestra gran deuda social con estos pacientes. Y cuando hablamos, se tocó mucho el punto del desarrollo de los recursos y gran énfasis en desarrollo de personal de enfermería, a diferencia de lo que uno pensaría en un congreso médico, pero sí se le da gran relevancia a lo valioso y costoso de nuestra interacción y el elemento fundamental de nuestro equipo, que es la parte de enfermería. Dentro de ello, una de las intervenciones magistrales y plenarias fue por una venezolana, que fue la licenciada Claudia Scanzoni, miembro de la Fundación, donde ella mostró cómo nosotros podemos orgullosamente exhibir experiencia propia, que es motivo de referencia fuera del país, y cómo nosotros podemos hacer a través de varios trabajos, en los cuales ella, con el muy querido y fallecido doctor Richard Gibson, se logró estructurar equipos de trabajo multidisciplinarios que garantizaban baja mortalidad y buen resultado quirúrgico. Igualmente se tocó el aspecto de programas de apoyo y formación internacional, la experiencia en ayuda humanitaria real, y eso es algo que siempre y recurrentemente forma parte de los mundiales de cardiología pediátrica, y eso es algo muy diferente a lo que llaman muchos el turismo cardiológico o cardiovascular, o el usar la bandera, los programas de ayuda a los niños como una bandera política. Eso ha sido muy determinante y ha sido algo muy bien tratado y muy bien conocido fuera del país. En relación a sobrevida, calidad de vida y adaptación social, hay una cantidad de restos impuestos por los programas y los resultados de estos programas. ¿Por qué? Porque al sobrevivir estos pacientes, y por ejemplo en el caso de la tetralogía de Fallot, donde en los años 70 la mortalidad era mayor del 50% y hoy en día es aceptable una mortalidad de Fallot de 6%, quiere decir que el 94% de los Fallot operados, por ponerles un ejemplo, llegan adultos. El 100% prácticamente la CIB, el 100% la CIA y el 100% de los conductos. ¿Qué quiere decir esto? Que las 3/4 partes de la población con cardiopatía congénita ya está llegando adulto, es adulto y pueden estar entre nosotros. Entonces, es importante el desarrollo de los programas de adultos con cardiopatías congénitas, el manejarlos de manera global y no solamente es el pediatra. Se está prestando muchísima atención al desarrollo neurológico con situaciones muy sutiles, especialmente con las cardiopatías complejas. Hay múltiples trabajos que están surgiendo en relación a índices de calidad de vida que se publican. Luego, la perspectiva del paciente con su familia, no solamente es limitarnos a los resultados hospitalarios, sino también el entender cómo es la realidad de estos pacientes
en su casa y en el entorno social, es decir, la escuela, sus amigos de la escuela, luego su prosecución en educación secundaria, universitaria o técnica, y luego como empleado, y que lo logren asegurar y le reconozcan una seguridad social digna a estos niños que ya son adultos. Igualmente, modelos de cuidado donde lo llamamos la transición, es decir, cuando el niño deja de ser niño, se convierte en adolescente y hay adulto, eso es un proceso que normalmente no es sencillo para ningún ser humano, es de imaginar cómo será la situación en un paciente que estuvo todas las complicaciones de cirugía cardíaca, hospitalizaciones o tratamientos endovasculares. Y como lo hubo, y no me voy a detener en dar ejemplos, algunos lo llamaron el coraje de enfrentarse a la vida reconociendo que se es imperfecto. Y el testimonio incluido, hay un músico norteamericano que él es sobreviviente de una cirugía de Fontan con un ventrículo único, ha sido 2 veces ganador de Emmy como mejor músico instrumental, y él tiene ya 3 cirugías cardíacas y actualmente es un trasplantado de corazón, y realmente es conmovedor la entrega y el apoyo que él le da a los niños para ayudarlos a ser adultos útiles a su sociedad. En relación a nomenclatura, es importante saber que ya se ha logrado avanzar muchísimo en estas tan complicadas y enredadas clasificaciones que manejamos muchos de nosotros cuando estábamos en nuestra formación de posgrado. Y hoy en día esto se ha simplificado muchísimo y se ha logrado avanzar en la integración con la clasificación internacional de enfermedades. Y por dar un ejemplo, hablar de una comunicación interventricular, y uno dice comunicación interventricular operada, no operada, comunicación interauricular operada, no operada, y luego uno va discriminando los diferentes subgrupos. Eso va muy relacionado con clasificar la complejidad de las intervenciones, que no es lo mismo que la patología. No es lo mismo un faló operado con una anastomosis o una fístula contra un faló que se le hizo corrección completa o un faló extremo que se le puso un tubo. Son 3 falós, los 3 son falós, pero son distintos. Igualmente, esa clasificación de la complejidad de las intervenciones permite establecer un apropiado riesgo operatorio y permite evaluar la experticia de los centros y comparar los diferentes centros para establecer las estrategias de atención, referencia y contrarreferencia a los diferentes centros cardiovasculares. Finalmente, un punto que se le da mucho tratamiento y se revisa continuamente es lo complejo y multidisciplinario de estos grupos, que no solamente implica cardiólogos, sino que implica cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas, psicólogos, psiquiatras, hoy en día internistas, cardiólogos de adultos, y el que haya la conformación de un líder que se forme para dirigir estos programas en cada uno de los grupos a nivel mundial. Temas actualizados, complicaciones tardías, se le dio mucho énfasis a los seguimientos a 40 años de la cirugía de Fontan, el reconocer que hay cirugías con principio de Fontan que pueden llegar ya a 40 años de seguimiento con una excelente calidad de vida, y ya series de pacientes embarazadas con Fontan o pacientes que trabajan normalmente. Evidentemente entender la discriminación entre ese grupo de pacientes con Fontan contra los Fontan fallidos y que tienen que ir a trasplante cardíaco. Luego, todos los avances en enfermedad valvular aórtica, ya sea endovascular, reconstructiva o de reemplazo, y sus enfermedades asociadas, y finalmente todo lo que se ha cortado en relación a la tetralogía de Fallot, de lo cual yo les he adelantado mucho. Luego, todo lo que se está manejando en relación a diagnóstico precoz, establecimiento de estrategias y terapéuticas en los fetos y niños de bajo peso. Inclusive se mostraron avances en relación a intervencionismo fetal, estamos hablando de valvuloplastias aórticas a fetos. Luego, toda la situación de dispositivos de asistencia ventricular y los programas de trasplante cardíaco pediátrico, que es mucho más complejo. El tema tan difícil de la hipertensión pulmonar, donde debemos tomar en cuenta que una cosa es la hipertensión pulmonar con la clasificación de adultos y que tanto hemos discutido, y luego las diferentes variantes que existen a nivel pediátrico, sobre todo cuando hay los problemas o de situaciones congénitas pulmonares, las inmadureces, persistencia de patrones fetales
Y finalmente el gran capítulo que representa la enfermedad de Eisenmenger. Finalmente, procedimientos híbridos, básicamente en el corazón izquierdo hipoplásico, que está distinguido con sus siglas en inglés. Y luego los avances en electrofisiología, en ablaciones por radiofrecuencia, donde se le da mucha relevancia hoy por hoy a las zonas cicatriciales, las cirugías complejas, en procedimientos como switch auricular, es decir, la operación de Senning, en las reconstrucciones de tracto de salida de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, y muchas veces estos abordajes de ablación que se hacen quirúrgicamente. Como innovaciones, es de insistir las intervenciones de lactante bajo peso, y estamos hablando de cierre percutáneo de persistencia de conducto arterioso por ecocardiograma nada más, sin necesidad de fluoroscopia, y todas las intervenciones que se están realizando en obstrucciones de tracto de salida de ventrículo derecho, cuando hablamos de ablaciones por radiofrecuencia, cuando hablamos de resecciones con cuchilla y finalmente los procedimientos híbridos, incluyendo la implantación de válvulas pulmonares percutáneas. Algunos aspectos muy interesantes en relación a estudios experimentales de nanomedicina, algo que llaman los anglosajones Big Data, es decir, disponer de grandes volúmenes de información para analizar resultados, y eso lo hacemos con ya desde el monitor de terapia intensiva, cómo se generan esas bases de datos para ser almacenadas y posteriormente analizados en pacientes en su postoperatorio inmediato. La manipulación del genoma, y algo que también es muy de vanguardia es cómo se están realizando ya la planificación de las cirugías reconstructivas o los procedimientos percutáneos complejos en base a la impresión de un modelo 3D o en tecnología tridimensional con plástico. Realmente fue muy bonito ver en los casos en vivo cómo se hacía el molde de toda la estructura, cómo se iba a reconstruir, y luego enfocaban y planteaban la cirugía. Esto no es solamente lo que yo traigo, sino todo el esfuerzo de muchos de nuestro equipo, y donde queremos dejar que esto tiene que ser mensaje de que podemos ser orgullosos de que, a pesar de toda la crisis que tenemos por delante, podemos seguir trabajando en función de nuestros pacientes y seguimos siendo los venezolanos ejemplos de lo que sucede en el exterior. No perder la ilusión de que podemos seguir adelante y creciendo, no renunciar a nuestra estructura de principios y valores, y sobre todo, en el caso de cardiología pediátrica, seguir llevando exitosamente a estos niños a vida adulta. Eso era lo que les tenía. Muchas gracias.